Hola mis amigos, una vez más aquí pues para poder estudiar el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática, y para eso vamos a pedir la presencia de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos tu dirección y tu presencia. Acompáñanos, Señor, en este repaso de la lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, ya estamos en la lección número 7, y la lección número 7 lleva como título El pan y el agua de vida. Es la lección de esta semana. Y para eso vamos a leer el texto bíblico, y tenemos ahí: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo 16, versículo 28 al versículo 30. Esta semana vamos a estudiar las aguas amargas, codornices y el maná, el agua de la roca. Vamos a estudiar también la historia de Jetro, que habla la lección de la escuela sabática. Y esto va a abarcar los libros de los capítulos 15, 16, 17 y 18 del libro del Éxodo. Por lo tanto, el libro del Éxodo, que abarca del capítulo 15 al versículo 22 y del capítulo 18 al 21, se describe el viaje del pueblo de Israel hacia el Sinaí. Estos pasajes bíblicos constan de 5 narraciones. 2 de ellas están relacionadas con el agua, el don del agua. La primera en Mara, y se refiere a la potabilización del agua amarga. Y el segundo relato bíblico tiene que ver con el agua que brotó en una roca. Entre estos 2 relatos se encuentran los milagros de la alimentación divina mediante las codornices y el maná, y también las instrucciones acerca de cómo guardar el día santo del Señor, el día sábado. Estos 3 prodigios del agua, las codornices y el maná son seguidos por 2 relatos adicionales: el regalo de la victoria del Señor sobre los amalecitas y la visita de Jetro, durante la cual dio él sabias instrucciones para Moisés, para poder distribuirlos y poder así dirigir al pueblo hacia el camino, hacia la tierra prometida. La lección de esta semana que estuvimos estudiando, especialmente la lección de la semana pasada, vimos la gran liberación de Egipto, la experiencia del Mar Rojo y la espléndida celebración de la salvación de Dios de manos de Faraón y su ejército. Como Dios ayudó al pueblo, por mano poderosa, Dios sacó a su pueblo que estaba en Egipto. Y el pueblo hebreo creyó a Dios y a Moisés como su profeta. Ahora los israelitas iban a iniciar un nuevo camino fuera de Egipto, sin Faraón y sin su ejército. Por lo tanto, Dios los condujo al desierto de Shur, donde viajaron durante 3 días sin encontrar agua. Esto representó otra prueba para la confianza de los israelitas en el Señor. Justo antes de esa prueba, ellos habían confiado en Dios al cruzar el Mar Rojo y ver la derrota del faraón. ¿Seguirían confiando en Dios como su líder? Todo lo que había sucedido en los últimos días y semanas debería haber quedado grabado en sus memorias. ¿Recordarían la conducción de Dios, cómo surgieron nuevas dificultades? Ahora, en ese lugar, el pueblo hebreo tenía que ser probado en su fe en Dios, y esta prueba estuvo asociada a la necesidad de agua. El registro bíblico dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 24. Con este incidente, el pueblo hebreo murmuró contra Moisés. Por lo tanto, es la primera vez en el libro de Éxodo que el pueblo de Dios murmura contra su líder. Era cierto que en Mara el agua que había ahí era amarga, pero murmurar con alguien que no tenía nada que ver con el agua, y si lo tuviera, tampoco es bueno murmurar ante los ojos de Dios.
Cuando el pueblo israelita comenzó a murmurar, se tambaleó rápidamente ante su fe en Dios. Fácilmente habían olvidado cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa a través de señales y prodigios. Lamentablemente, la murmuración aparece una y otra vez durante el peregrinaje del pueblo israelita por el desierto y se destaca en los relatos bíblicos del maná, las codornices, y también se encuentra en el relato bíblico acerca del agua que brota de la roca en la narración de Redifín. La acción de murmurar o refunfuñar aparece también en el libro de Números y finalmente también aparece fuera del Pentateuco en el libro de Josué. Cuando el pueblo se quejó porque había agua amarga en Mara, Moisés clamó al Señor Dios Todopoderoso. Entonces Dios le indicó a Moisés que arrojara un trozo de madera en el agua amarga, la cual se volvió potable en respuesta a la obediencia a las instrucciones divinas. Con este milagro que Dios había hecho para ellos con el agua, el pueblo hebreo tuvo que aprender importantes lecciones. Por ejemplo, la primera lección, la paciencia para esperar el momento oportuno del Señor Dios. Primera lección que deberían de aprender. Segunda lección que ellos deberían de aprender, que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. En relación al agua, todos sabemos que el agua es la fuente y sustento de la vida, la cual no es imposible sin agua, sobre todo cuando estamos en el desierto. Sin ella, solo se puede sobrevivir unos días. No es de extrañar que en los libros de Éxodo y Números tengamos varias historias bíblicas y milagros importantes relacionados con el agua. Una vez más, que el pueblo de Dios miró la bondad de Dios a través de convertir el agua amarga en agua dulce, pero también deberían de aprender muchas lecciones de vivir en total dependencia de Dios. Con este primer incidente, donde el pueblo israelita ve la mano de Dios, entonces acamparon en Elim, donde había mucha agua y el alivio de la sombra de las palmeras que allí crecían. Algunos días después partió el pueblo hebreo de Elim con toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y cuando llegaron ahí, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos para hasta saciarnos pan, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Con esta reacción negativa del pueblo hebreo contra sus líderes, Dios respondió misericordiosamente a las murmuraciones del pueblo, que se quejaban por no tener carne y otros alimentos que habían disfrutado viviendo en Egipto. Su queja estaba llena de exageraciones y amarga ironía. Los israelitas recordaban sus platos llenos mientras trabajaban como esclavos ante el faraón. En respuesta, sin embargo, el Señor prometió que les proporcionaría codornices y también les iba a proporcionar el pan del cielo. Dijo que tendrían codornices por la tarde y pan del cielo por la mañana. El registro bíblico dice: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés le dijo: es el pan de Jehová que os da para comer. Libro de Éxodo capítulo 16, versículo 15. Mediante el don del maná, Dios enseñó a los israelitas cómo observar el sábado, algo que ellos lo habían olvidado viviendo en servidumbre en Egipto. Jesús llamó al maná el pan del cielo. Por lo tanto, el maná era el pan que el Señor daba a comer a su pueblo en el desierto. Los israelitas recibieron maná durante 40 años. La provisión de este alimento celestial cesó únicamente cuando los israelitas celebraron la primera Pascua en la tierra prometida. Durante los 40 años de permanencia de los israelitas en el desierto, cada semana ocurrirían 4 maravillosos milagros que le enseñarían el carácter sagrado del día sábado, del día de reposo. Primer punto, el maná descendía del cielo todos los días
excepto el sábado. Segundo punto milagroso: si alguien recogía maná para el día siguiente durante la semana, el pan del cielo se echaba a perder al día siguiente. Punto número 3: cada viernes, el día de preparación para el sábado, caía una porción doble de maná. Por lo tanto, el pueblo tenía que agarrar doble porción, porque el día siguiente necesitaban del maná, pero el día siguiente el maná no caía del cielo. Entonces ellos lo que habían guardado del día viernes para mañana del sábado podían comer. Y ahí viene el punto número 4, el cuarto milagro. El maná recogido los viernes no se echaba a perder, sino que permanecía fresco para su consumo del sábado. Pero en este milagro extraordinario de parte de Dios para su pueblo, hubo algunas personas que no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero que se creció con gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Y otros hicieron esto el viernes para el sábado, donde ellos no recogieron doble porción, y cuando llegó el sábado salieron para recoger maná y no encontraron, porque no había descendido maná del cielo. Dios les había dicho que el sábado no iba a descender el pan del cielo, no iba a haber maná. Entonces Dios se enojó y dijo a Moisés para el pueblo: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Está en el libro de Éxodo capítulo 16, versículos 29 y 30. Así el Señor proveía todos los días para las necesidades de Israel, y el viernes les caía doble porción del maná, el pan del cielo, para el día siguiente del sábado. Entonces esto les enseñó a ellos de recoger maná en los días de la semana, como un recordatorio de que cada día debían de depender de Dios, y también cómo guardar el santo día de reposo, el sábado, el séptimo día semanal, y que el sábado era un don de lo que había sido destacado por el hecho de que el Señor les proveía anticipadamente el alimento para ese día, a fin de que no necesitaran recogerlo. Además, Dios realizaba constantemente estos maravillosos milagros en relación al darle al pueblo el maná, para que el pueblo recordara el sábado y lo celebrara, la bondad de agradecimiento a Dios durante ese día de lo que estaban viendo a través de la alimentación. Mis amigos, miren lo que dice el registro bíblico. Dios dijo: tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el día sábado. Tristemente, el pueblo hebreo había perdido mucho del significado del sábado cuando entró a Egipto. Había perdido su valor, había perdido la realeza espiritual. Pero Dios, a través del libro del Éxodo capítulo 16, de la alimentación del maná, del pan del cielo que cae sobre ellos, Dios les quiere volver nuevamente al verdadero significado espiritual acerca del sábado. El sábado como fundamento que había sido dado por Dios desde Génesis 1, Génesis 2, en los días de la creación, en un mundo perfecto. Pero tristemente, ahora el pueblo hebreo tenía que volver a aprender lo que había olvidado. Por otra parte, mis amigos, otro milagro relacionado con el pan del cielo fue la orden dada por el Señor a Moisés de tomar un homer de maná, que apenas equivalía a 1.7 kilogramos, y colocarlo dentro de una vasija ante el arca del pacto. Más tarde, ese maná fue colocado dentro del arca del pacto como recordatorio para las generaciones futuras, y ese maná sigue estando intacto en el arca del pacto, donde todavía el ser humano no sabe dónde está, porque fue escondido por los levitas. Pero algún día Dios abrirá la tierra y saldrá el arca del pacto, en donde los incrédulos creerán en la palabra de Dios. Y cuando se abra el arca del pacto, dentro de aspectos importantes y fundamentales y sagrados que están dentro del arca del pacto, también estará ¿qué? El maná, el pan del cielo que Dios dio a los hijos de Israel por 40 años en el desierto. Muchos días después,
Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ahora el pueblo israelita en ese lugar tenían que enfrentar otro desafío más, pero deberían esperar con paciencia y confiar plenamente en las maravillosas promesas de Dios. Pero tristemente, eso no fue así, porque en su incredulidad, el pueblo hebreo volvió su mirada hacia Egipto, lugar donde vivieron como esclavos, en esclavitud, en incertidumbre, vivieron ahí en dolor por 430 años. Y el registro bíblico dice así: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Libro de Éxodo capítulo 17 del 2 al 7. Desgraciadamente, el pueblo hebreo todavía seguía repitiendo un patrón en relación a la murmuración contra Dios y sus líderes. Y esto era un patrón repetitivo de rebelión en esas historias de peregrinación durante 40 años que ellos estuvieron en el desierto antes de ingresar a la tierra prometida. Ellos, como pueblo elegido por Dios, habían olvidado notoriamente que la poderosa mano de Dios les había ayudado en el pasado y que Él había provisto soluciones para sus dificultades. Dejaron que sus problemas presentes los cegaron respecto a su meta final y su futuro maravilloso prometido por Dios. Tristemente, este es un problema común incluso dentro del pueblo de Dios en nuestra actualidad. Cuando el pueblo hebreo vio el milagro de Dios por medio de Moisés al golpear la peña con la vara y salió agua, el pueblo nuevamente cambió de su incredulidad a creyente. Pero no fue por mucho tiempo, porque volvieron a repetir el mismo patrón más adelante. Gloria a Dios que a pesar de su conducta el pueblo hebreo, Dios tuvo misericordia, compasión y amor para con ellos. Y Dios mostró su gloria al sacar agua de la peña por medio de Moisés. Moisés llamó al lugar Masa, que significa prueba, y también lo llamó Meriba, que significa rencilla. El Señor Dios dio agua a los israelitas a pesar de su incredulidad. Estas dos palabras deberían haberles recordado que no debían poner a prueba a Dios ni reñir con Él. El agua, amigos, es el símbolo de la vida, pues esta no es posible sin aquella. Todas nuestras células de nuestro cuerpo necesitan agua. Nosotros mismos estamos constituidos por un 60% de agua. Incluso nuestros huesos están en parte compuestos por ella. Por lo tanto, el hecho de que Dios proporciona agua a los israelitas en el desierto era evidencia de que Dios se preocupaba por sus necesidades y de que podía confiar en Él siempre, pero debían de obedecer por fe su voz por medio de su siervo Moisés. Muchos siglos después vino el apóstol Pablo, y Pablo nos recuerda a los creyentes que la experiencia de los israelitas en el desierto fue única, fue extraordinaria, fue maravillosa, porque Dios estuvo en medio de su pueblo. Cristo mismo no solo los guió, sino que también les proporcionó agua y dio también otras necesidades espirituales y físicas. En tal sentido, el apóstol Pablo afirma, la roca era Cristo. Para ellos, Cristo era la fuente de la vida y el dador de la vida eterna. Así como una roca es sólida, Dios guiaba firmemente a su pueblo. Se puede contar con el que, porque no deja de cumplir sus promesas, porque Dios siempre cumple sus promesas.
y siempre lo ha cumplido en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios siempre cumple sus promesas y Dios cumplió sus promesas con el pueblo hebreo como roca eterna con ellos en el desierto. Pero también el apóstol Pablo explica que todo lo sucedido de los israelitas quedó registrado a fin de que esto iba a servir como un ejemplo y advertencia para nosotros, para los seguidores de Cristo, y que nos iba a ayudar a nosotros para evitar problemas de lo que ellos vivieron, es decir, para que aprendamos de esas experiencias. Se trata pues de una instrucción pertinente para quienes vivimos en el fin de los tiempos. Dios da a su pueblo el Espíritu Santo para fortalecer a los creyentes con poder, amor y dominio propio, a fin de que podamos nosotros tomar decisiones correctas y seguir sus enseñanzas. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, es la fuente de la nueva vida, es la fuente de la vida, y solo Él puede convertirnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto espiritual de cada uno de nosotros. No debemos de conformarnos con este mundo, sino que debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro Señor Jesucristo también usó las enseñanzas contenidas en estos relatos del Antiguo Testamento, los del maná, el agua, en particular, para poder enseñar verdades acerca de sí mismo, quien condujo a los israelitas por el desierto. Uno de esos ejemplos es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. En esa conversación Jesús le dijo a la samaritana: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. En aquella conversación entre Jesús y la samaritana descubrió que Cristo le ofrecía algo que no obtendría de ningún otro lugar. No lo iba a obtener de ningún otro lugar. La sed interior de paz, alegría y felicidad solamente procedía de quién, de Dios. Por lo tanto, solo Dios puede llegar a satisfacer las necesidades. Y la mujer samaritana entendió que solamente Jesús, como Mesías, como Rey, iba a poder darle lo que nadie lo iba a poder dar. Más tarde, en el contexto del maná, Jesús explicó que fue Dios, no Moisés, quien lo proveyó al pueblo, el maná. Luego Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Por segunda vez, en el mismo capítulo 6 del libro de Juan, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6 versículo 48. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo a la tierra. Solo Él, como el pan de vida, puede dar vida al mundo y vida eterna para todo aquel que cree en Él. Así como el maná en el desierto era el pan del cielo, el agua de la roca era el regalo de Cristo para satisfacer la sed. Además de estos maravillosos aspectos físicos, y el pan y el agua tenían también un significado espiritual, pues Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el pan de vida, y Él es también el agua viva. Solo Jesús puede saciar verdaderamente nuestra sed y puede también saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Mis amigos, tú que me estás escuchando a través del repaso de la lección, te invito que experimentes a Jesús como el pan de vida, que experimentes a Jesús como el agua de vida, que lo experimentes en tu ser. Por eso que hoy te hago una invitación: ven a Jesús sin demora, déjate guiar por el poder maravilloso del Espíritu de Dios, que solamente Dios te puede dar. Nadie más va a poder darte el agua de vida y el pan de vida. Cuando Dios te promete darte el pan de vida y el agua de vida, te está diciendo: yo te voy a dar lo que nadie puede llenar tu corazón. Porque en tu corazón hay amargura, hay tristeza, hay dolor, hay preocupación, hay miedo, hay tantas cosas que son inciertas. Pero solo Cristo, como el pan de vida y como el agua de vida, puede llegar a llenar nuestro corazón vacío, lo puede llegar a llenar con felicidad, amor y misericordia. Y esa paz de esa felicidad solamente lo puede dar
Jesucristo, al llenar nuestro corazón con el pan de vida y al llenarlo con el agua de vida. Por eso, mis amigos, ven a Jesús sin demora. Déjate guiar por el poder maravilloso del Espíritu Santo y Dios te dará esto y muchas cosas más. Jesús puede llenar tu corazón y te puede dar lo que tú tanto quieres. Solamente cree en Él y vas a llegar a ver la maravillosa obra de Dios en tu corazón. Por eso que si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ábrele el corazón a Jesús. Ábrele la puerta de tu corazón ahora mismo y Dios hará algo muy especial en tu corazón. Recuerda que la lección de esta semana no ha sido por casualidad este título que lleva, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el agua de vida. No tiene por casualidad el título de la lección de la escuela sabática. Este título fue preparado por ti, porque Dios tiene un maravilloso plan contigo. Por eso que hoy te hago la invitación del llamado para que aprendas a experimentar las maravillosas y ricas bendiciones que solamente Dios puede llegar a hacer en tu vida si tú le abres el corazón. ¿Qué te parece si oramos para que Dios siga obrando en tu corazón y tú te dejes guiar por la maravillosa voz del Espíritu Santo? ¿Qué te parece? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos tu bendición y tu dirección de tu Santo Espíritu en la vida de tus hijos que están escuchando el mensaje del repaso de la lección de esta semana. Ayúdalos, Señor, en su caminar y sella sus vidas para vida eterna. En Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amigos, ha sido un gusto poder tenerlos en este repaso de la lección de la escuela sabática. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye.